Vamos a ver en este índice los temas que vamos a tratar en este vídeo. Vamos a ver la suma con llevadas, la resta con llevadas. Vamos a ver la multiplicación y dentro de la multiplicación veremos los términos, los pasos para realizarla y una multiplicación con varias cifras. Y por último nos centraremos en la división. Comenzamos. La suma, pues la suma es juntar o agrupar dos o más cosas para saber cuántas hay en total. Un ejemplo, tenemos 2 manzanas verdes y tenemos 3 manzanas rojas. Bueno, las juntamos, las agrupamos y vemos que al final tenemos 5 manzanas en total. 2 verdes que teníamos y 3 rojas. Por lo tanto, 2 más 3 igual a 5. Si lo vemos de forma lineal, tenemos el número 3, le añadimos 2, juntamos las 2 que teníamos de color verde y por tanto en total tenemos 5. Esto sería una suma, recordar, juntar o agrupar 2 o más cosas, ¿vale? Para saber cuántas tenemos en total. Vamos a ver la suma con llevadas. Lo primero de todo, colocamos los sumandos en columnas, uno debajo del otro, teniendo en cuenta que las unidades tienen que ir debajo de las unidades y las decenas debajo de las decenas y así sucesivamente. Como vemos en el ejemplo, tenemos 24 más 12. Muy bien, pues juntamos el 4 y el 2 en la columna de las unidades y el 2 y el 1 en la columna de las decenas. El siguiente paso que haremos será realizar la suma. Hay que prestar especial atención al número de cada unidad, ¿vale? Siempre sumaremos o restaremos los números de la misma columna y siempre desde la derecha, siempre comenzamos desde la derecha hacia la izquierda. Primero empezaríamos por las unidades, luego por las decenas y si tuviéramos más, continuaríamos en ese sentido. Primero sumamos las unidades, como hemos dicho. Como las veis, son las de color azul. Pues sumamos 4 más 2 son 6 y lo colocamos exactamente debajo, inmediatamente debajo de la línea del resultado. A continuación seguimos hacia la izquierda, nos tocan las decenas y hacemos exactamente lo mismo. Sumamos 2 más 1 y nos daría 3. Por lo tanto, 24 más 12 nos daría 36. 6 unidades y 3 decenas. Ahora vamos a realizar un ejemplo de sumas con llevada. Vamos a coger un ejemplo, al sumar por ejemplo el 5 y el 7 nos da 12, un número de 2 cifras. No podemos escribir los dos números en la misma columna de las unidades, por lo tanto los separamos. Dejamos el 2 que son las unidades, lo dejamos justamente debajo, ¿de acuerdo? Como veis, debajo de la línea de resultado colocamos el 2 y el 1 que pertenece a las decenas lo colocamos en la columna de las decenas, en la parte de arriba, para acordarnos luego de que la tenemos ahí pendiente de sumar. ¿De acuerdo? Cuando llegamos a la columna de las decenas, nos acordamos de esa que nos traíamos, de esa que nos llevábamos y procedemos a sumarla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos daría 7 más 5 nos daría 12, ponemos el 2 de las unidades debajo, el 1 lo habíamos pasado a las decenas, esa decena la habíamos pasado, 4 más 1, 5, 45 más 7 nos daría 52. Vamos a ver ahora la resta. La resta es quitar una cierta cantidad a otra que ya teníamos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 5 manzanas en una cesta. Quitamos 2, nos comemos 2, regalamos, el ejemplo que queráis. La cuestión es que quitamos esas 2, en la cesta nos quedarían 3. 5 menos 2 igual a 3. ¿Vale? Acordaos, restar es quitar. De forma lineal lo vemos claramente. Si teníamos 5 en total y tenemos que quitar 2 manzanas, retrocedemos 2 números, por lo tanto 5 menos 2, 3. Vamos a ver ahora la resta con llevadas. Muchas veces el número del minuendo es menor al sustraendo. En este caso tendrá que pedir ayuda a la cifra del minuendo de la siguiente columna para poder hacer la resta. Vamos a ver ahora un ejemplo. Para restar, por ejemplo, 23 menos 17, ¿no? Lo colocamos en la columna. 23 menos 17. Y comenzamos, como siempre hemos dicho, por la columna de las unidades. Vemos que el 3 es menor que el 7, es decir, si tenemos 3 manzanas
y queremos regalar 7, quitamos 7, no podemos, solo tenemos 3. Ahí tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Bueno, el 3 le pide prestada una decena a la columna de al lado. ¿De acuerdo? Entonces ya no tendríamos 3, tendríamos 13 porque le pidió esa decena. Y ahora sí lo podríamos hacer. Ahora ya podríamos hacer 13 menos 7 que nos daría 6. Por lo tanto, debajo de la línea de resultado pondríamos nuestro 6 en la columna de las unidades. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que le habíamos pedido una decena a la columna para poder restar las unidades, ¿verdad? Pues cuando se pasa a la columna de las decenas tenemos que acordarnos que el minuendo prestó una decena, así que tiene una menos. Ya no será 2 menos 1, ¿vale? Como le hemos quitado una, ahora será 1 menos 1, que nos da 0. Por lo tanto, 23 menos 17 nos daría 6. ¿Vale? Muy importante acordarnos de estas cosas. Lo podemos hacer como lo tenéis en el ejemplo. Tachamos la decena, colocamos la que nos queda y tenemos que acordarnos luego, ¿vale? Cuando restemos, de que ya no es el número que tenemos, sino del que restamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la multiplicación. La multiplicación son operaciones matemáticas que se realizan para calcular el resultado de sumar un número tantas veces como indique el otro número de la operación. ¿Vale? Esa sería la definición, el concepto. Vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Nosotros tenemos una multiplicación 52 por 4 y nos da 208. Muy bien. Pero según la definición de multiplicación, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, en vez de sumar 52 más 52 más 52 más 52, hemos multiplicado 52 por... ¿Cuántas veces se repite el número 52? ¿Se repite 4 veces? Pues lo multiplicamos por 4. Si se repitiera 6 veces, pues sería 52, que es el número que se repite, por el número de veces que se repite. 52 por 6, pues será que se repite 6 veces. 52 por 10, es que tenemos 52 más 52 más 52 más 52 más 52, etc. ¿De acuerdo? Son operaciones matemáticas que se realizan para calcular el resultado de sumar un número tantas veces como se repite, como indique el otro número de la operación. En este ejemplo, como veis, hemos sumado 4 veces el número 52, lo que equivale a multiplicarlo por 4. Es muy pesado, es muy costoso y nos ocupa mucho sitio. Por lo tanto, ¿qué operación tenemos que utilizar cuando muchas veces se nos repite el mismo número? Pues utilizamos la multiplicación. ¿Vale? Es mucho más eficaz y mucho más rápido. Vamos a ver los términos. ¿Vale? El concepto, todos los números que intervienen en una multiplicación, tanto los factores multiplicando y multiplicador como el producto. ¿Vale? ¿Qué son los factores? Los factores son los números que se multiplican. Los factores se escriben uno debajo del otro y normalmente se escribe arriba el número mayor y debajo el número menor, que es el que vamos a multiplicar. ¿Vale? El producto, ¿qué es el producto? Bueno, es el resultado de la multiplicación, el resultado final que nos da al hacer la operación. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la operación 14 por 2. Muy bien, ¿cuáles son los factores? Como habíamos dicho, son los números que se multiplican. Los factores serían el 14 y el 2. El de arriba es el multiplicando y el de abajo es el multiplicador. Y luego el producto es el resultado, como habíamos dicho. Creo que así en esta imagen se ve claramente. Pasos para hacer una multiplicación. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta el ejemplo de la imagen y estos serían los pasos a realizar en la multiplicación. Lo primero, tenemos 413 por 6. Muy bien, pues se multiplica el 6 por cada una de las cifras de arriba, empezando desde la derecha y vamos hacia la izquierda, siempre desde derecha hacia izquierda. ¿Vale? Primero multiplicamos 6 por 3. ¿Vale? 6 por 3 nos da 18. Tenemos 18 unidades, pero no podemos escribir 18. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el 8 y nos guardamos el 1 para añadirlo a las decenas. Como veis, lo hemos colocado en rojo en la columna de al lado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya hemos multiplicado el 6 por 3. Ahora nos tocaría el 6 por 1. Muy bien. El 6 por 1 nos daría 6. Pero nos habíamos guardado uno que nos llevábamos del paso anterior. Entonces 6 por 1 es igual a 6, más 1 que nos llevamos sería 7. En la cifra, en el hueco de las decenas, sería un 7 y no nos llevamos nada. ¿De acuerdo? Como veis, lo hemos colocado en color verde en la imagen. Y por último, vamos a multiplicar el 6 por 4. Como ya se termina la multiplicación, ya no tenemos más números, ahora sí podemos colocar el resultado que nos da. 6 por 4 son 24 y lo colocamos
justamente debajo de la línea de resultado. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 413 por 6 nos daría 2478. Es solo ser organizados y llevar siempre el mismo procedimiento, siempre desde la derecha hacia la izquierda y número por número. Si nos llevamos alguna, no pasa nada, lo apuntamos, lo podemos apuntar como lo coloqué yo, en rojo, justo debajo de la columna que le toca, o en la parte de arriba, eso ya como queráis, pero siempre hay que acordarse de las que nos llevamos. Vamos a ver los pasos para hacer una multiplicación con varias cifras. Tenemos en el ejemplo 781 por 95. Pues bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar primero por 5 cada una de las cifras del multiplicando de derecha a izquierda. Es decir, multiplicamos 5 por 1, 5 por 8 y 5 por 7. Y nos da como resultado 3905. Y lo colocamos, como veis en la imagen, debajo de la línea de resultado. Ahora que hemos multiplicado el 5, pasamos con el 9. Muy bien, para multiplicar por 9 tenemos que acordarnos que hay que colocar nuestro resultado dejando un espacio debajo del 5. ¿De acuerdo? Vamos a dejar ese espacio para poder seguir multiplicando. Y volveríamos a hacer la misma operación. 9 por 1, 9 por 8 y 9 por 7. Que nos da como resultado 7029. ¿Vale? Pero lo hemos desplazado un hueco a la izquierda. Recordar que no se pone debajo uno del otro, sino que vamos desplazando según el número que multipliquemos hacia la izquierda. Por último nos queda sumarlo todo. Sumamos 3905 que nos había dado en el primer resultado y 7029 del resultado del siguiente número. Y al final, como vemos, nos da 74.195. Estos son los pasos para realizar una multiplicación. Muy importante, antes de empezar con esto hay que saberse bien las tablas de multiplicar. De nada nos sirve no saber las tablas y ponernos a hacer este tipo de multiplicaciones. Si tuviéramos, como vemos en este ejemplo que os acabo de poner, si vemos que el multiplicador es de 3 cifras, ¿vale? El resultado de la multiplicación de las centenas se escribirá desplazando 2 posiciones. Es decir, si multiplicamos por 2 números, el segundo lo movemos hacia la izquierda. Si tenemos 3 números en el multiplicador, pues hay que dejar otro hueco más. Como veis abajo, las crucecitas no hace falta que las pongáis, podéis dejar el hueco en blanco, pero al principio sí os va a servir de ayuda. En nuestro primer ejemplo solo habíamos puesto una X, solo habíamos dejado un espacio. Si necesitamos vamos dejando más espacios, ¿de acuerdo? Siempre hay que moverlo hacia la izquierda. Por último, vamos a ver la división. La división es una operación matemática que consiste en dividir en partes iguales. Siempre en partes iguales. Un ejemplo, 50 entre 5. Muy bien, repartimos 50 en 5 partes iguales. Vamos a ver ahora más ejemplos y vamos a ver los términos. Términos de la división. Tenemos el dividendo, que es el número que vamos a dividir. En este caso, el 50. El divisor es el número que divide al dividendo. Es decir, la cantidad de partes en la que queremos dividir al dividendo. Tenemos el 50 que era el dividendo y tenemos el divisor que es 5, se coloca dentro del cajetín, como ves en la imagen. ¿De acuerdo? El cociente es el resultado de la operación, va colocado justamente debajo del divisor, debajo del cajetín en el que va colocado el divisor. Y por último, el resto es la parte que sobra, es decir, lo que no se puede distribuir. ¿De acuerdo? Y se colocaría así. Esta es una división exacta, vamos a ver ahora lo que significa. Y esta sería la forma de colocarlo. 50, que es el dividendo, dentro del cajetín tenemos el divisor, el cociente, que es el resultado de nuestra operación, y el resto, que es la parte que sobra. ¿Cómo realizamos una división sin resto? Sin resto es exacta. Muy bien. Tenemos que averiguar cuántas veces entra 9, el divisor, en 54, el dividendo. Es decir, tenemos que buscar un número que multiplicado por 9 nos dé 54 o cerca de 54. Aquí ya tenéis el resultado, pero no en otros números, en otras divisiones, en otros ejemplos, no lo vamos a tener. Entonces, ¿qué número multiplicado por el divisor se acerca al dividendo? Pensamos o buscamos en la tabla del 9 y vemos que el resultado que está más cerca, que es justo el que nos sirve perfectamente, es el 6 y no nos pasamos. Por lo tanto, 9 por 6, que es igual a 54, por lo tanto lo colocamos en el cociente. Hacemos la división y nos da de resto 0.
Es decir, 54 entre 9 sería igual a 6 y no nos sobra nada. Esto es lo que os quería comentar. Importante, cuando el resto es 0 se dice que la división es exacta. Y cuando el resto es un número distinto de 0 y siempre menor que el divisor, se dice que es una división con resto. Es decir, que tenemos algo que no se puede dividir. ¿Cómo realizamos una división con resto? Muy fácil. Hacemos exactamente lo mismo que en el paso anterior. Colocamos el dividendo, el divisor y buscamos un número que multiplicado por el divisor, en este caso por 2, nos dé 5 o cerca de 5. En este caso 2 por 2 son 4, es el que más se acerca a 5 sin pasarse, nunca nos podemos pasar. 2 por 2, 4, por lo tanto, al 5 sería 1. El resto, 1, no lo podríamos dividir. Por lo tanto, 5 entre 2 es igual a 2 y de resto, 1. La dinámica siempre va a ser la misma en una división. Tendremos que buscar un número que multiplicado por el divisor nos dé el dividendo o muy cerca del dividendo para poder realizar la operación. Divisiones con más de una cifra. Aquí es donde tenemos más problemas, pero bueno, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver la teoría y seguro que lo vais a tener mucho más claro. Vamos a tomar estas dos primeras cifras, ¿vale? Tenemos el ejemplo de 754 entre 32. Como en el divisor tenemos dos cifras, pues en el divisor vamos a coger dos cifras. En este caso se cumple porque 75, como lo veis en rojo, es mayor que 32, por lo tanto cogemos solo 75. Si en vez de ser 75 fuera menor que 32, lo vamos a ver más adelante ese ejemplo, ¿vale? No os voy a liar. Vamos a hacer primero esta operación. Tenemos 75 entre 32. Pues vamos a intentar resolverlo. Aquí es lo que os decía. Si el número que hemos tomado del dividendo es menor que el divisor, ¿vale? Por ejemplo, 7545 entre 76. 76 es mayor que 75. Por lo tanto, tenemos que coger una cifra más. Tomaríamos 754. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Hay que buscar un número, otra vez, siempre es la misma dinámica, siempre es el mismo procedimiento. Hay que buscar que un número multiplicado por 32 nos dé 75 o se acerque a 75 sin pasarse, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, multiplicamos el número siempre por las cifras del divisor, el 3 y el dividendo 7, ¿vale? Por los primeros números siempre. 2 por 3 sería 6, ¿vale? El 6 se acerca mucho al 7 y no nos pasamos, por lo tanto no nos valdría, lo vamos a dejar. Entonces probaríamos ya con todo el número. Multiplicaríamos 2 por 2, que serían 4, lo colocamos debajo del 5, y 2 por 3, que son 6, y lo colocaríamos debajo del 7. Haríamos la resta y nos quedaría 11. Es decir, que 32 por 2 nos da 64, 75 menos 64 nos da 11. Por ahora nos sirve la operación. Vamos a continuar. Antes de nada, si no se puede hacer la resta porque el dividendo es más pequeño que el número que tienes que restar, tienes que coger un número más pequeño. Es decir, si nos diera por encima de 75, no podemos restar. Si yo tengo 75 manzanas, no puedo regalar 76, solo tengo 75, ¿de acuerdo? Si nos pasamos, no nos vale, hay que coger el número anterior. En este caso hemos cogido el 2 y nos da menos. Si hubiéramos puesto el 3 ya nos pasábamos, porque 3 por 3 son 9 y no puedo restar 7 menos 9. ¿De acuerdo? Siempre hay que coger el número anterior, el número más pequeño. Muy bien, ya habíamos restado, habíamos multiplicado 32 por 2 y nos había dado 64, lo habíamos restado y nos había dado 11. Ahora bajamos el siguiente número. El siguiente número que tenemos es el 4 y tendríamos 114. Tendríamos que dividir 114 entre 32. ¿Qué hacemos? Lo mismo que anteriormente y que hemos dicho durante todo el caso de las divisiones. Hay que buscar un número que multiplicado por el divisor nos dé 114 o cerca de 114. En este caso hemos probado con el 3, 3 por 2 son 6, lo colocamos, 3 por 3 son 9 y lo colocamos en la columna siempre de derecha a izquierda. Hacemos la resta y nos da 18. ¿De acuerdo?
el resultado de la división 754 entre 32 nos daría 23 y de resto 18. En el cociente es el resultado 23 y de resto 18. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, lo podéis volver a ver, podéis verlo más tranquilamente, pero es siempre el mismo procedimiento, la misma operación. Siempre hay que buscar un número que nos dé aproximado o justo el que estamos buscando. ¿De acuerdo? Otra vez volvemos a repetir que lo más importante es saberse las tablas de multiplicar. Son muy importantes, tanto para la multiplicación y para la división, son básicas. Es lo primero que hay que aprender. Nota importante, si el nuevo número que tenemos que dividir, al bajar la cifra siguiente del dividendo es más pequeño que el divisor, tendremos que poner un 0 en el cociente. Esto significa que si yo, por ejemplo, en vez de tener en la división, si yo tengo que dividir 35, me da 35 y lo tengo que dividir entre 36, no puedo hacerlo. Por lo tanto, podremos poner un 0 en el cociente y bajar otra cifra. No os preocupéis que haremos un vídeo con este caso porque es bastante complicado, cuesta mucho asimilarlo, pero lo trabajaremos. Subiremos otro vídeo sobre las divisiones que lo podréis tener en el canal y ahí lo trabajaremos perfectamente. Por ahora quedaros con estos pasos que hemos visto de divisiones que son un poquito más sencillas, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la prueba de la división? Para saber si lo tenemos bien, muy fácil. Para comprobar que una división es correcta se aplica la siguiente regla. Tengo que multiplicar el divisor por el cociente, es decir, el divisor que es el número que está dentro del cajetín y el cociente que es el que está debajo, es el resultado que nos da, y luego sumarle el resto. Y ese número nos tiene que dar igual al dividendo, el número que en un principio queríamos dividir. En nuestro ejemplo, el dividendo era 754. Pues tenemos que multiplicar el divisor y el cociente, luego sumarle el resto y nos tiene que dar 754. En este caso nos da perfecto, hemos hecho bien nuestra división. Es la prueba para comprobar que lo hemos hecho bien y no nos hemos equivocado. Si nos da un número diferente, en algún paso nos hemos equivocado y habría que repasarla o volver a hacerla desde el principio. ¿De acuerdo?